Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este conversatorio que el Instituto Veracruzano de la Cultura, en el marco del 42 aniversario del Ágora de la ciudad prepara para ustedes. El tema, cineclubs en Jalapa, el cineclubismo en esta ciudad, y pues bueno, para esto tenemos a una mesa de invitados que saben de la historia, que saben de los procesos actuales, que saben de los retos que se han enfrentado sus proyectos y otros en la ciudad. Voy a leer una breve semblanza de cada uno de nuestros invitados. Voy a tratar de hacerlo pues justo breve y rápido. Ana Isabel León es antropóloga de la Universidad Veracruzana con interés en el estudio del cine y la etnicidad. Ha abordado temas sobre la representación de indígenas en el cine mexicano y actualmente es maestra, es cursante del posgrado de Ciencias Antropológicas por la UNAM. Ella colabora en el colectivo Cinema Colecta, colectivo independiente que surge en el 2014 realizando proyecciones de cine de manera itinerante en Jalapa hasta el 2019, conformado por personas interesadas en la difusión de la cinematografía con una perspectiva incluyente, accesible y reflexiva. Muchas gracias por acompañarnos. Ever García, maestro en arte cinematográfico y licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, actualmente productora audiovisual independiente, Startup Advision y mentor en proyectos de apoyo al entendimiento de alto impacto en industrias creativas y digitales. Es docente de la Universidad de Jalapa y en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Ha administrado espacios culturales y la dirección artística de eventos como la producción cinematográfica de algunos proyectos. Fue comisionado fílmico del Estado, donde formó parte de la red latinoamericana de comisiones fílmicas. Muchas gracias, Ever, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Moisés Hernández estudió lengua y literatura hispánicas, ha trabajado para diversos medios de comunicación, entre ellos RTV, donde se desempeñó como conductor, locutor, productor y guionista. Actualmente está al frente de La Moderna, un espacio cultural con más de 400 eventos en su trayectoria, entre ellos festivales de cine, y también condujo Periferia, un programa de radio sobre cine. La Moderna es un espacio cultural que desde 2015 ha organizado y participado como sede de infinidad de festivales, conciertos, presentaciones de libros, funciones de teatro y colabora frecuentemente con la Red Jalapeña de Cineclubs. Muchas gracias, Moy. Qué bueno que aceptaste participar con nosotros. Gracias por invitarme. Y Davo Martínez, realizador audiovisual, egresado de Arte 7, Ciudad de México, trabajó en publicidad, comerciales y algunos cortometrajes. Posteriormente en Jalapa se dedicó a la divulgación cinematográfica y a la par en gestión cultural, cofundador del colectivo nórdico, Cineclub de Cinema Ténebre, y actualmente es parte del comité de producción y proyeccionista de Cinema Nahual, uno de los proyectos que fue beneficiado por Focine y que, bueno, próximamente tendrá grandes actividades de interés para todo el público. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este aniversario número 42 del Ágora, y pues con un tema pues importante e histórico. Creo que la historia del cineclub ha definido mucho de la tradición fílmica, audiovisual y cinematográfica en la ciudad y en el estado, y pues bueno, aquí tenemos diferentes agentes culturales que en diferentes procesos, en diferentes momentos, en diferentes proyectos, pues tienen una voz importante que pues está bien padre que nos quieran compartir hoy. Pues bueno, hay un eje principal donde me gustaría, porque pues bueno, creo que no todos sabemos la historia del cineclub en la ciudad, entonces me gustaría que nos compartieran pues lo que recuerdan, lo que han vivido y lo que han visto y lo que han escuchado, porque igual cosas ya no nos tocaron, pero pues sí sabemos que pasaron en la historia. Entonces, gracias por ser un libro de historia hoy. Pues yo creo que Ever es el bueno.
Sí. ¿Quieren que empiece? Pues a mí me gustaría hablar, yo a lo mejor un poco, desde, a lo mejor vamos aterrizando y platicando un poco de, pues de sus inicios a nivel nacional. A nivel nacional es muy importante que desde la Universidad Autónoma de México, ¿no? Pues ya existía una, pues importante actividad cinematográfica con la creación de un departamento que desde los años 50 a finales, 1959, ya se había creado este departamento de actividades cinematográficas. Después la Filmoteca de la UNAM en 1960 y posteriormente desde el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, que ahora es el ENAC, también creó estos espacios de discusión que también en algunos lugares se le denominan cineforums, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta creación se le debe pues dar obviamente la importancia desde la Ciudad de México cuando se empieza a expandir en todos los estados y pues qué mejor también nuestro ejemplo internacional que la nueva ola francesa que desde los 60s con la crítica fílmica y el filme, la política de los autores, ¿no? Que justamente era esta como tendencia en donde se responsabilizaba un puesto de producción para hacerse cargo del tema del trasfondo del producto cinematográfico, ¿no? Es decir, el director. En este caso, la ola francesa como una especie de antecedente con los Cahiers du Cinéma, estas revistas tan importantes que permearon también pues en la historia también del cine mexicano con la UNAM, pues trasciende a lo largo de los estados y qué mejor que hablar de Veracruz como uno de los espacios que nos ha dado cobijo desde hace muchos años y que creo que desde pues el nacimiento de cada uno de los que estamos presentes hemos tenido vínculo, en algún momento asistido en distintos espacios, ya sea en interiores o exteriores, para disfrutar de una muy buena película, ya sea en el circuito cultural o comercial, porque en la actualidad se ha hecho pues frente a una pandemia en donde las actividades también online han destacado y la modalidad híbrida también es una muy buena opción. Yo creo que se ha transformado el cineclubismo a lo largo de los años en las distintas situaciones y al igual que las vanguardias del siglo XX, creo que también el cineclubismo se adapta al contexto, a los pensamientos de los jóvenes, de las generaciones que van aportando al día a día. Entonces, creo que para mí es un vehículo de comunicación muy importante que sirve como una plataforma. Como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje y no importa si sea una pared, si es una piedra, si es una sábana, siempre habrá un medio para poder exhibir los contenidos que nos hacen reflexionar, informar y también educar. Sí. Yo, como espectador, pues mi historia es más personal, no tengo tantas referencias como Ever, porque yo creo que hasta que empecé a estudiar literatura, antes estaba matriculado en otra cosa, mi primer contacto con un cineclub fue gracias a la Universidad Veracruzana, siempre te llegaban como invitaciones a, digamos, desde foros más institucionales, recuerdo el del aula clavijero, recuerdo haber ido a Los Lagos, recuerdo ya otros gestionados como más por el alumnado, por gusto, en los pulques, por supuesto. Y pues en un principio me gustó mucho y siempre veía como, ahora vamos a una retrospectiva de Stanley Kubrick. Y este viernes a las 5 de la tarde es Ciudadano Kane. Y estaba padre y de repente le perdí el interés porque me parecía que todos tenían como este ámbito, esta onda como introductoria de, si no te gusta tanto el cine, ¿por qué no vienes a ver este ciclo para que te empiece a gustar, para que te empieces a hacer de un vocabulario como espectador? En aquel momento me parece que no tenían este interés en dejarnos un vocabulario como futuros realizadores o una ambición mucho más allá de cultivar al espectador, ¿no? Y estaba bien padre y eventualmente ya fuera de la facultad, recuerdo el cine el cineclub que estaba en la casa de nadie, que era gestionado por Andrés Alafita y las personas que estaban ahí, y estaba bien padre porque era una dinámica en la que uno como espectador votaba, te podías ganar cosas, había un relajo que no se permite en una sala como, pues pienso en el Ágora o en un Cinépolis, que pues es como, cállate, y vas a lo que vas, ¿no? Y en este caso estabas rodeado de, pues, de gente de tu órbita, de tu edad, había mucha gente que iba pues a ligar y todo, ¿no? Y era un ambiente muy chido que a lo mejor era poco adecuado para una sala de cine. Y es algo que yo estoy tratando de hacer ahorita ahí en La Moderna. De hecho, pues me da a lo mejor un poquito de pena decirlo, pero el formato lo copié tal cual de este que les estoy comentando que se hacía en la casa de nadie.
y que después se hizo en el Quilombo, que está ahí en Belisario. Y la dinámica, mi experiencia como espectador es esa, y como gestor, digamos, porque ahora más bien pues soy sede, no es como que yo ande poniendo, programando cine en otros lugares, más bien en la Moderna, pues yo abro el espacio, y la noción es esta, que el público decida qué es lo que quiere ver. Yo nada más les pongo una temática como sugerencia, y dentro de esa temática alguien puede decir, como digamos, en esta semana fue sobre viajes en el tiempo, quiero que nos sugieras tu película favorita con esta, que cabe en esta descripción, que se trata de viajes en el tiempo. Y pues estuvo padre porque votó mucha gente, se armó ahí y, y la vamos a poner y vamos a hacer eso, esa dinámica cada semana. Cada jueves vamos a solicitar que nos recomienden sobre X temática, y va a haber una ganadora y un ganador, y esa persona va a estar invitada en una mesa pues como la del centro, donde se ve más chido todo, le vamos a invitar una pizza y todo, y la idea es esa, como es un cineclub, pero es muy abierto, que no dependan de mí y mi criterio y mis sugerencias, mejor que se sugieran entre ustedes y yo les hago ahí de anfitrión. Creo que se acaban de ligar varios temas muy interesantes desde lo que menciona Ever. Exhibición, público, formación y experiencia, ¿no? O sea, experiencia vivida cuando uno como audiencia va, ¿no? La experiencia que tiene en el lugar. La dinámica para formar públicos, también mencionaste algo bien importante, ¿cuánto nos puede formar esa experiencia? ¿Cuánto me va a dejar la semillita de yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿O por qué me toman como solamente espectador cuando yo puedo ser parte? Todo eso creo que va dentro del paquete de exhibición, lo que requiere hacerse en un proceso de exhibición. Piensas en el espacio, en el público, cómo lo va a recibir, qué experiencia va a tener al llegar. Creo que son cosas en las que es un tema un poco olvidado, la distribución y la exhibición del cine, como que no nos educan, en las escuelas no se ve esto, ¿no? Entonces son cosas que como gestores, como agentes, pues vamos trabajando y nos podemos ir profesionalizando y metiendo en temas más de audiencia, más de comunidad, que creo que es un tema muy importante que Cinema Colecta hacía en sus proyecciones. No, no nada más era un cine comercial, que también es bueno, es importante, sino también pues acercarse a otro tipo de cine más incluyente. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar un poco la experiencia de Cinema Colecta y a partir de ahí, pues también ir hilando, ¿no? Unas cositas de lo que fue que a nosotros nos fue inspirando, ¿no? Para llevar a cabo el trabajo. Nosotros como colectivo, pues creo que fuimos un poquito diferentes en cuanto a chambear porque nos gustaba movernos, ¿no? Fuimos itinerantes, nos movíamos a colonias, nos movíamos a localidades, entonces hay bien poquitos proyectos, ¿no? Que hacen esto y no tenemos un espacio fijo, con sus dificultades, claro, ¿no? Que implica el no tener un lugar, pero bueno, así estuvimos trabajando. Entonces, bueno, como un poquito yo preguntándome de dónde surgió la idea de trabajar de manera itinerante, pues me estaba acordando por allá de 2014, ¿no? Cuando pues éramos unos estudiantes todavía de antropología, inexpertos, que nos gustaba ver cine y teníamos la intención, ¿no? También de hacer llegar el cine a otros públicos, pues tratamos de ver el panorama en Jalapa y recordando desde nuestras primeras experiencias en estos cines comerciales, ya de varias décadas que le tocaron a nuestros papás y nos tocaron a nosotros, ¿no? En nuestra infancia, pero que fueron desapareciendo. El último me parece que cerró, pues fue el Cinema Pepe, ¿no? Pero bueno, eso por el lado comercial. Entonces, pues al reducirse la oferta y nada más estar las cadenas comerciales ya conocidas, de nombres conocidos, empezamos a explorar las opciones de los cineclubes, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que estaban estos espacios muy importantes que yo creo que han formado por muchos años círculos de espectadores aficionados al cine, ¿no? Y que muchos de nosotros disfrutamos, sobre todo en nuestra época universitaria. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, los cineclubs que han sido desde lo institucional han tenido como también un valor importante en la formación de públicos, pero también se ha reducido un poco, ¿no? Porque
pues están en el centro, a veces solamente es como a un público más selecto. Entonces esas fueron cositas que a nosotros nos fueron poniendo como focos de atención, ¿no? Eh, Vimos los trabajos de compañeros, me acuerdo que pues asistía también a otros de estos cineclubs que decimos independientes, que son proyectos por parte de gestores completamente, pues sí, independientes que se buscan la manera de financiar, ¿no? De manera más autónoma. Entonces recuerdo, claro, el cineclub de la Moderna, ¿no? El cineclub de la Central, también estuvo por ahí un tiempo el Fantástico Observatorio de cine, muy bueno. Y bueno, la verdad es que la lista es amplia, como comentaba Mo, también La Casa de Nadie fue como un muy buen espacio para poder participar y tener esta dinámica, ¿no? De qué película ver. Y bueno, ya viendo esta perspectiva, nosotros lo que nos llamó la atención fue que estos lugares presentaban a veces a lo mejor una dificultad para ciertos públicos, ¿no? Al estar en el centro, al estar centralizado, pues pensábamos en que alguien de la periferia o la colonia implicaba tomar camión, ¿no? Implicaba planificar el tiempo de llegada al cineclub, implicaba también el estar pendiente de la difusión, cosa que pues sabemos como cineclubistas que es bien difícil, la difusión nunca alcanza, ¿no? Entonces, tratando de cubrir estas problemáticas, fue que surgió la idea de Cinema Colecta y la onda de la itinerancia viene también del proyecto que me gustaría mencionarlo, también que se llamó El Trashumante, que hace varias décadas estuvo llevando cine a Veracruz, a regiones un poco más alejadas, y pues fue también yo creo que un proyecto que a nosotros, ahora sí como genealogía directa de cine itinerante, nos influyó mucho, ¿no? Retomamos su experiencia a partir del seleccionar también cine mexicano y poder llevarlo a las personas que a veces no tienen esa facilidad para verlo. Y bueno, buscábamos también que hubiera estos elementos afines entre la película y el público, ¿no? Que generara esta empatía. Entonces, creo que a partir de estas experiencias fue que surgió, se fue consolidando el proyecto de Cinema Colecta como cine itinerante. Todo un proceso. Sí, es difícil en el centro como consolidar un proyecto y llamar la atención y hacer que venga, pues también en periferias requiere sus procesos, sus propios procesos, ¿no? Que no siempre son los mismos o los mismos medios. A veces, pues sí hay que ingeniárselas pues para llegar a la audiencia, ¿no? Pues sí, un poco retomando lo que contaba Ever sobre la historia de los cineclubes, regresando como de lo que hablaban, de los momentos en los cuales te remite el cine. Me acuerdo que onda 4 o 5 años me llevaron a ver una de Godzilla, creo que en el Pepe o algo así, y fue así como de, ¿qué es esto? Y pues sí, después de un tiempo, pues ya en la prepa iba al Ágora, y pues era como lo que había en opciones no tan comerciales, obviamente, y después, pues sí, así empezó a crear el interés por el cine, solo que hay algo ahí que alguna vez me estaba platicando mi mamá sobre cuando ella estaba en la normal. Resulta que ella estaba en el comité que se hace ahí en el... Perdón, lo voy a retomar. Resulta que ella estaba ahí metida en el cineclub de la normal, del 79 al 83. Estuvo ahí como parte de ese comité que era de alumnos y maestros de la normal y que proyectaban cine, pues me dice ella que no eran tan comercial, que pasaban muchas pelis extranjeras, abierta a todo el público. Imagínense tener de auditorio la normal, como para pasar cualquier película. Entonces, creo que eso ya viene como de muchos años, de esa formación de siempre ir al cine, buscar películas, ver cosas. Y bueno, pues es un poco más o menos como las referencias que podría recordar acerca de la historia de los cineclubes acá. No sé si también el cine radio cuente como tal, porque no pasaban tantas películas
tan comerciales, aunque era más como dirigido a otro público, ¿no? Más como entre el softcore y pues como un experimento para saber qué onda con los cines que están más allá de los éxitos comerciales. Y creo que esa es como una de las motivaciones también por las cuales hacer esta difusión de películas, de solo rescatar lo que uno ve en muestras de cine o a mí me tocó el FICO varios años en el DF, o saliendo de la escuela me iba caminando hacia la cineteca y pues era casi de ir a dar el rol ahí y pasarla, como ese era mi tiempo libre, pasar la cineteca. Y pues con bandita que también le gustaba lo mismo. Entonces, sí, es un poco como, sabes, como si no solo a ti te gusta y a otras personas crees que lo pueden disfrutar, ¿por qué no llevárselos? ¿Por qué no llevarles esa experiencia que tú ya obtuviste a través de, pues no sé, solo ver películas por verlas? Y hasta qué punto puedes hacerlo, qué puedes hacer con toda esa información que tienes para ti, ¿no? Que yo creo que es parte de esto de la gestión y difusión. También estaría interesante saber cómo fue este proceso de, bueno, tu experiencia personal, a cómo llegaste, pues, a hacer un cineclub, o sea, nórdico, o sea, con una temática también, pues, poco común. Bueno, pues les cuento, cuando iba a las muestras de cine que había acá, en el Ágora o en otros lados, en el Aula Clavijero, pues siempre ponían temáticas. Entonces la idea de esto es como, bueno, esos ciclos jalan porque siempre hay un algo que te dejan todas las películas, que es como el sabor de la selección, de quién se llevó el tiempo de verlas y saber por qué onda van. Entonces, ya como por el 2015 tenía como ya la idea de hacer algo y de repente terminé en un curso de noruego con otras personas que estaban interesadas en lo mismo, en literatura y difusión de la cultura y decidimos formar el colectivo. Y dijimos, bueno, pues esto debe tener como una onda de difusión no solo de literatura y foto, también de cine. Y pues siempre me gustó el cine de los países nórdicos. Y también a estas integrantes del colectivo, pues disfrutan mucho ese cine, sobre todo el cine basado en novela negra o en las sagas escandinavas. Dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a moverlo? Y la curaduría, el diseño, todo nos lo echábamos entre tres y nos acercamos al departamento de cinematografía de ahí de la UB y nos dijeron, suena bien, vamos a hacerlo. Bennett nos dijo, pues sí, vamos a pasar cine en noruego, a ver qué pasa. Échense un ciclo. Y pues funcionó, o sea, llegó buen público y al siguiente año uno de cine sueco y así nos fueron como jalando a la par. Iban las embajadas de Finlandia y Noruega, nos como hermanamos con ellos para que pues cada que tuvieran material nos mandaran cosas y traer cine directamente desde los institutos de cine de allá. Entonces poco a poco se volvió nada más como pues estamos haciendo esto y a alguien le interesa hacer la difusión. Una vez hasta la misma embajada de Noruega nos dijo, bueno, ¿y por qué hacen nuestro trabajo? Y no cobran, porque nos gusta nada más. Y pues sí, a mi parecer lo que les decía, es como existe toda esta información, todo este cúmulo de películas y cómo lo llevas o sea, ¿qué haces con ello? No solo quedárselo y decir, bueno, sé todo esto, ¿no? Más bien es como, ¿cómo lo puedo compartir con personas que tienen los mismos gustos o que por lo menos sientes que puede causarle alguna reacción al ver ese tipo de películas? Y afortunadamente, pues, ha jalado bien, ha jalado como, ya llevamos 6 años y se extendió ya a Guadalajara, Puebla, ya dejamos un poco como el cineclubismo de conseguir pelis tal cual y empezamos más a gestionar muestras de cine. Entonces ya tenemos como 2 muestras de documental finlandés, como cine escandinavo contemporáneo
y se ha movido por el país también. O sea, nació aquí en Jalapa, pero se ha movido a otros lados. Y pues es un poco como una breve historia del colectivo nórdico y de su labor de difusión de cine y otras artes, por ahora. Mencionaste algo importante, ¿no? O sea, ¿cuántos proyectos se empiezan a hacer del gusto y la pasión propia? Y pues lo que reditúa a veces es más emocional que económico, ¿no? Entonces, pues tanto como gestores, o sea, como pagos a nosotros mismos a la hora de ser gestores, pero también los recursos que se necesitan para pagar impresos, para hacer difusiones. Creo que también es un reto no nuevo en la ciudad, ¿no? Como ya también de tradición. Yo creo que la misma tradición cineclubista en la ciudad trae esta misma tradición de gestionar los recursos para sacar los proyectos, ¿no? O sea, tanto para nosotros como para el proyecto mismo. Y pues yo creo que justo esta también tradición económica que tenemos, pues se presenta en diferentes niveles en todos los proyectos. Ever, me gustaría saber también cómo esos procesos, sobre todo porque también tienes una tradición de mucho tiempo en diferentes tipos de proyectos, ¿no? Pues cada uno trae un reto diferente, pero ¿cómo sorteamos? ¿Cómo has sorteado estos que salen de cuenta propia y que uno le tiene que talachar y talachar para que salga? Sí, yo creo que ahí, yo creo que es algo que va cambiando con el tiempo y dependiendo de las posibilidades que se te vayan presentando es lo que tomas, ¿no? Es como los recursos materiales y técnicos, con lo que se dispone en ese momento, pues lo aproveches, ¿no? Antes había como mayores posibilidades incluso para poder promocionar algo físicamente. Había, que ahorita está retomando eso, de hecho las redes de cineclubes y todo eso sirven justamente para, pues, forjar proyectos, ¿no? A hacer líneas de trabajo tanto para colectivos, espacios, proyectos específicos que necesitan obviamente de ese apoyo. Pero recuerdo que hubo, han tenido altibajos todo esto y difícilmente uno como gestor puede encontrarlo como el medio idóneo. Es algo que tiene que ver con relaciones públicas totalmente, no me queda duda, y estar como picando en todos lados para ver en qué lugar se convencen. Yo recuerdo la primera vez que hice un cineclub fue sobre expresionismo alemán a raíz de una tesis que yo hice sobre gore y expresionismo. Entonces, a raíz de eh, un performance que yo le denominé per happening, porque era una función entre performance y happening, porque no era improvisado, pero a la vez sí. Entonces yo hice mi constructo, y entonces hice mis mis matrices, perdón, de análisis de las películas representativas del gore y del cine mudo alemán. Y por otro lado, el cine expresionista es una gran corriente y el gore es serie B. Entonces era para muchos un choque, era inentendible. Yo dije, lo voy a fusionar porque me gustan elementos estéticos de acá, elementos temáticos de allá. Entonces, por primera vez me presenté con ese proyecto y lo quise como utilizar como una especie de vehículo para montarlo en otros espacios. A raíz de eso, empecé a emprender. Comencé más bien con la realización de algunos cineclubes de terror. Entonces, fue por ese vehículo, o sea, si no hubiera hecho ese montaje, a lo mejor no se me hubiera ocurrido hacer una cartelera específica de un ciclo gore, ¿no? O de un ciclo gótico, o de un ciclo específicamente de horror japonés, ¿no? O de cine mondo, o de algo en específico. Sin embargo, creo que ha habido apertura de los espacios. Ahorita lo padre de todo esto es que hay una gran oferta de tanto espacios abiertos como cerrados, espacios alternativos de exhibición, que justamente por lo que se está luchando en la actualidad, en donde pues tenemos desde escuelas, bibliotecas, bares, restaurantes, museos, parques, de todo, ¿no? Hasta el mismo teatro ha sido increíblemente espacio de presentar películas, los multiforos, entre otras cosas. Entonces, eso yo creo que esa oferta de los espacios es lo que te da a ti la plataforma para presentarte como si fueras a tocar una puerta con una propuesta. Y si realmente tienes como pues los elementos necesarios para hacerlo posible, se puede. Yo creo que
a veces el trabajo entre los colectivos, entre la misma empresa privada, incluso espacios también, pues digo, fuentes de financiamiento públicos, también le pueden entrar para hacer entre todos un buen espacio. La historia del Cineclub en Jalapa es muy curiosa porque, como les decía, tiene antibajos. Inicia con el teatro, pues variedades que platicábamos justamente, que después se volvió espacio del cine casi, pues sí, pornográfico, pero antes del cine variedades estaba entre Altamirano y Lucio, ¿no? Antes ahí, y después fue el Salón Victoria, y después, posteriormente, los espacios de exhibición eran justamente en la terraza que está en el Parque Juárez, que está en el bar del Ágora, por esa parte, ¿no? Toda esa parte, toda esta como división de espacios fue parte de la exhibición de las películas pues en Jalapa, y con la traída evidentemente de la muestra internacional de la Cineteca, el foro de la Cineteca, y todos los proyectos que bueno, que van construyéndose a lo largo del tiempo, se fue formando esa memoria, ¿no? Padre colectiva del Cineclub en Jalapa, que hace evidentemente, pues de los proyectos como un espacio muy, muy importante, como cuando estaban los cómicos de la legua o los trashumantes estos que iban con sus carpas a proyectar en México las películas desde el propio celuloide, ¿no? Con proyectores especiales cuando nace. Entonces, creo que estamos, a raíz de la pandemia, también quisiera mencionar esto, retomando esta época en la que se producía, se exhibía, pues cine de las formas tradicionales, ¿no? Con los elementos que se tienen al alcance. Entonces, el establecimiento de bueno, más bien las técnicas que cada quien tiene como gestor para poder emprender en el cineclubismo, pues son máximas, son incalculables, ¿no? Yo creo que cada quien desde su trinchera tiene sus modelos y sus esquemas, y yo creo que con la experiencia, con la prueba, incluso el error, se van normando estos como modelos, y cada quien tiene su propia estructura. Por eso yo creo que cada espacio es único totalmente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a grandes rasgos, eso. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a presentarme. Mi carta de presentación es, bueno, tengo este proyecto, vamos a armarlo. Ahorita tengo una loca idea de hacer algo con VHS. Todas las películas VHS que no se pudieron editar en DVD, que se quedaron en VHS y que existen. Algunos digitalizaron algo, algunos no. Vamos a hacer un proyecto que se me hace pues como alternativo, que pudiera a lo mejor funcionar. Digo, de retomar esos espacios también al aire libre, donde ya parecían haberse diluido, otra vez se están retomando. El hecho de a lo mejor un piano en sala para algo es algo increíble. Se vuelven proyectos al final multidisciplinarios que tienen pues muchas aristas que salen de la exhibición, porque también estamos viendo un espectáculo, estamos contribuyendo, hay debate, hay foros. La parte formativa también en el Cineclub es muy importante, se vuelve un espacio de discusión, y creo que estamos creciendo pues bastante. No sé, ahorita desconozco cuántos espacios hay. Creo que alternativos ya estábamos llegando a los 700 en México. Con la pandemia se eligieron como modalidades entre lo virtual, presencial y semipresencial, digamos, como las clases, pero creo que estamos yo considero que el termómetro del cineclubismo en México es bueno, y creo que es un espacio que debemos de aprovechar todos los que pues, nos gusta el cine, para pues compartir contenidos. Creo que hay un montón de posibilidades para un cineclub y que muchos implican, pues, como el colectivo nórdico, que más gente conozca cierto producto cinematográfico que puede tener una relevancia mucho más allá de su propio contexto. Y desde donde lo he retomado yo, en mi experiencia, es para formar un público, pero un público sobre todo que tiene un chance de participar, más allá de decir que sí o que no con su boleto pagado de taquilla. Recuerdo que cuando visitaban apenas las personas que gestionan cineclubes en La Moderna, yo decía como, sí, claro, puedes proyectar tu película. Y esa era mi participación. Y eventualmente me fui siendo testigo de
la capacidad que tiene el público para encontrar su propio camino y que ese camino pues esté bien chido. Por ejemplo, en alguna ocasión, me parece que en el 2017, en todo el país, pero particularmente en el estado de Veracruz, se ve que alguien en el Poder Judicial encontró como un presupuesto para dar a conocer que ahora se iban a hacer los juicios en instancias orales, se iba a cambiar como todo el modo procesal para acomodar pues esta idea de que uno se puede defender no nada más con alegatos y querellas escritas y así. Y pues fue algo muy polémico, pero yo nunca sentí ninguna pasión por esa polémica, a pesar de que era importantísima, ¿no? Siempre estaba, bueno, juicios orales, aburrido, no juicios orales, aburrido. Entonces no me interesó mucho, a pesar de que era socialmente relevante. Y esta persona que encontró que era importante absorber la opinión de la gente, del público, para poder llamarle a eso democracia, decidió que la manera como quería difundirlo e involucrar gente en la discusión era a través de cineclubes. Entonces eso estuvo bien padre porque fueron a la Moderna con una curaduría que ellos ya traían, pues no recuerdo ahorita, pero fueron 4 o 5 filmes. Uno de ellos era Presunto Culpable. Y la idea era pues un cine debate. Se presentaba la película y llegaba alguna de las personas que era un jurista experto en el tema y que además tenía que ver con las propuestas que se estaban haciendo para reformar el código que sea que hayan estado reformando y quería ver qué decía el público de este filme que él había elegido, donde se ejemplificaba por qué se iba a hacer X cambio en la ley. Entonces, yo siempre me quedé con las ganas de ver como en, digamos, en el High Festival o en otras ocasiones medio académicas donde uno tiene la oportunidad de decir como, bueno, yo más que una pregunta tengo un comentario y que fuera algo útil, algo como que contribuye realmente más allá de, pues, demostrar que uno sabe mucho, ¿no? Y sobre todo en la instancia adecuada, en este caso que como ciudadano te están pidiendo tu opinión. Y, uy, fue increíble, porque la gente que estaba ahí, para empezar, tenían un poder de convocatoria impresionante. No sé si por la labor de la Red Jalapeña de Cineclubes y además que pues, tuvieron chance de pagar publicidad o así, pero cada función se llenó. Y recuerdo 2 o 3 que me tocó estar, y bueno, yo estoy trabajando ahí, no siempre tengo oportunidad de ver toda la película, pero a la hora de estar pasando el micrófono a la gente, el debate, pues yo no he visto nada así, yo creo que desde el High Festival que alguien levantaba la mano y dijera, ¿sabes qué? Estás mal por esto, por esto, por esto y por esto. Y que la persona que estaba presentando la película, que obviamente tenía un argumento también muy bueno y además cimentado en la película, dijera como, ay, acabo de aprender algo. No había yo notado esta perspectiva que tú me estás proponiendo y que hay que tomar en cuenta para este proyecto de ley que estamos queriendo hacer. Entonces, a mí me impresionó como no sé si es como, no era nueva información para mí, como que, pues, que el cine tiene esta capacidad de dejarte vocabulario, de hacerte, de desarrollar en ti un proceso de cómo es que te gustan las cosas y por qué. Y en este caso, pues todo ocurrió en ese momento. Yo no sé si esta persona que levantó la mano, fueron varias, ¿no? Pero claro, hubo unos mucho más polémicos que otros. Y yo no sé si fue como a partir de la película o que ellos ya desarrollaron la opinión o ya venían como dispuestos a echarle lumbre a estos de los juicios orales, pero fue muy valioso. Hubo un diálogo real a partir de la película y sin duda esta persona, como que hubo ahí una versión express del ciclo del habla, donde esta persona recibe el mensaje, lo devuelve de una forma como, pues, el público dio mucho más de lo que esperábamos, tanto la sede como los organizadores. Y eso me quedó increíble. Entonces yo dije, bueno, de ahora en adelante no solamente voy a decir, sí, puedes poner tu película a quien venga, ¿no? Vamos a tratar de darle un giro que no necesariamente sea a través de un cine debate, pero que permita que el público nos diga qué está pensando, que no sea nada más un monólogo de los productores de Hollywood que te están diciendo qué está bien y qué está mal y por qué, sino que lo puedes presentar y no solamente a través de la curaduría ejercer una crítica, también abrir el espacio, pasar el micrófono y decir como, bueno, vamos a ver esta película y luego la vamos a criticar, luego vamos a platicar qué es lo que está haciendo que esta película resulta tan polémico. Y pues esa dinámica me gusta muchísimo. Ahorita que estamos con esto de que el cineclub, cada quien decida qué película, a mí me gustaría que por iniciativa de la gente que va, surgiera eso, ¿no? Como si hay un micrófono y si te puedes poner pues es la charla que tienes siempre que acabas de ver una película con tus amigos, donde estás de acuerdo, a mí no me gustó, está fea por esto, está chida por esto, pues que la tengas con el resto de la gente que la acaba de ver contigo, porque pues es un bar y eso se puede hacer, ¿no? Entonces sí me quedó mucho como, bueno, entonces uno como cineclub tiene un montón de opciones, no nada más es un medio neutral. Sí, la verdad fue una experiencia bien chida.
Increíble, me gustaría nada más retomar un comentario. El cineclub de la Facultad de Derecho es increíble. Yo recuerdo que era algo súper común a raíz de la llegada, me parece, de Ambulante, por ahí con estas secciones interesantes. Por ejemplo, Injerto, que era como el experimental por primera vez, se comenzó a extender en espacios nunca explorados, ¿no? Y que gracias a esos cineclubes les dieron como otro auge a esos espacios culturales para poder mejorar. Entonces, creo que las facultades han sido como excelentes medios para retomar el cineclub desde el diagnóstico, como bien lo marcas tú, como lo dice Muy, que está padrísimo, porque recuerdo esa película, ¿no? Que fue cuestionadísima, ¿no? Presunto culpable y demás, y un montón, ¿no? De ejemplos que han sido increíbles y que desde el Instituto Histórico Sociales, me parece también, organizaba la Facultad de Biología, te ibas a mismo Humanidades y encontrabas a alguien viendo películas. Entonces era increíble. Y esto me hace recordar un poco en la historia acerca del Teatro Lerdo. El Teatro Lerdo era otro de los cines importantes que estaba incluso en Altamirano, y Clavijero, donde también era el refugio de muchas de las películas de los años 50, si no me equivoco, y posteriormente pues ya el cine radio, ¿no? Que es tan importante y que ha sido pues también el escenario de muchos espacios. Entonces yo creo que sí, tiene una multiplicidad de oportunidades, el espacio de exhibición alternativo en cualquiera de los lugares. En la Moderna ha apreciado porque puedo estar consumiendo algo y puedo estar viendo del otro lado, está ubicado estratégicamente la pantalla y puedes estar platicando y comiendo y viendo. Entonces, dependiendo, es de los pocos espacios en donde creo que se puede exhibir algo experimental, por ejemplo, ¿no? Porque lo estás viviendo, es como un performance, ¿no? También, entonces, hay como, por eso yo les llamo vehículos de comunicación, ¿no? A estos espacios, porque son como contenedores en donde realmente puedes experimentar con todo tipo, ¿no? De formas, pero está muy padre. Sí, sobre Sí, todo creo que sin el espacio, perdón, Natalia. no, adelante. Creo que si no tuviéramos este intermediario como entre creadores de cine, casas productoras y público, o si nos quedáramos con un intermediario como las grandes casas como, no sé, digamos, Cinépolis, yo creo que es la más grande de México, ¿cuáles serían nuestras opciones? Ahora, por supuesto, con Netflix, HBO y todo lo que esté en streaming, pues está padre, pero entonces, si no hay alguien, no un cineclub necesariamente, pero alguien que te esté diciendo, recomendando, tratando de darte una perspectiva del valor que puede tener la película por cualquier motivo, te vas a quedar con lo que la gente que no hace cine quiere que veas. La gente que no hace cine me refiero como a los productores que no jamás se ponen detrás de una cámara o algo así, que simplemente ponen el dinero esperando más dinero. Y pues este cine, supongo que usualmente coinciden y hay películas chidas que cumplen con ese propósito, pero si ese es el único cine que ves, vas a pensar que el cine tiene un alcance en tu vida de este tamaño, que jamás es capaz de exceder tus expectativas, de enseñarte algo que no aprenderías de otra forma, de vivir algo realmente nuevo en tu vida, ¿no? Eso no es algo que pasa tan frecuentemente con las películas taquilleras. Entonces, si metes un poquito de curaduría en medio, que usualmente encuentras en un cineclub, definitivamente tu horizonte cinematográfico lo vas a vivir mucho mejor. Sí, el cineclub definitivo siempre va más a proyectar cosas justo que no están en lo comercial, ¿no? Y lo que mencionabas sobre esta experiencia con el público y el trabajo que se hace de diálogo, creo que hablar de cineclub es justamente hablar de dialogar lo que se está viendo, ¿no? Creo que el mayor proceso formativo es cuando termina la película y ya sean los directores o un experto en el tema o el público, creo que es lo fundamental que debe de pasar en un cineclub, ¿no? ¿Qué viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te remite? ¿No? Porque esos procesos, justamente si el cine es comunidad, cuando terminas de ver la proyección, se genera esto con el diálogo, ¿no? Y creo que es algo que yo podría hablar un poco sobre Cinema Colecta, estos procesos que se hacían comunitarios cuando se terminaba una función o cuando llegaban a tener algún
pues un invitado que también está pasando en Cinema Nahual cuando hacen alguna función inaugural o una premier, también tienen a sus invitados. Creo que el momento del diálogo básico y fundamental en nuestros procesos de exhibición. Sí, yo estoy de acuerdo con esto de que el cine no nada más es verlo y ya, y que te quedas con la idea de la película es esto, y sino que, pues como pasa en otras situaciones, vas a un concierto o al teatro y terminas hablando con otras personas de qué te pareció o qué no te pareció de la película, y pues tal vez la mejor forma de eso es dialogarlo tanto con los realizadores, si tienen la oportunidad de tenerlos cerca, y fíjense que aquí en la región hay muchos realizadores. Acá por lo menos en el Nahual hemos pasado 3 películas locales con su realizador, 4. Y en un futuro traer a más personas. Igual un poco de lo del colectivo nórdico fue un poco ya como traer realizadores de Noruega, Finlandia, que tienen esa inquietud de, bueno, ¿qué piensan de nuestras películas en México? Y ellos se sientan junto al público, ven las reacciones, termina la película y se vuelve un debate sobre las diferencias culturales, el por qué hicieron esa película o qué les movió para llegar a ese punto. Y siempre hay ciertas preguntas muy específicas que en todas las funciones hace el público, y lejos de ser como repetitivo, nos da a entender que hay una preocupación del espectador por ciertas temáticas que la película le remite, y que nos lleva como a, más allá de la reflexión, como a sí, abordar temas que son importantes para una generalidad. Y creo que eso es lo rescatable de hacer estas funciones donde haya tanto realizadores como, pues sí, banda cinéfila, como tener los 2 o 3 lados de una obra. Y eso es como muy enriquecedor también. Sí, yo coincido también con los compañeros en cuanto a lo fundamental que es llevar otras actividades más allá de la exhibición, ¿no? Del visionado de la película. Creo que, bueno, el espíritu, ¿no? Del cineclubismo ha sido, como comentan, la charla, ¿no? El debate que se hace después de la película. Y justo creo que es lo que ayuda a, pues, a que se articulen estas experiencias, ¿no? Y se pueda dar un sentido a lo que vivió, pues, tanto el espectador como el proyeccionista, como el realizador. Entonces, bueno, a nosotros, por ejemplo, también nos gustaba mucho hacer actividades paralelas. Estuvimos trabajando mucho con públicos juveniles, entonces nos clavamos ahí un rato con el tema, por ejemplo, del hip hop, y fue como una experiencia muy, muy buena, porque si bien estaba el colectivo, los invitábamos a formar parte, ¿no? Del proyecto. Entonces éramos como colaboradores, se abría el círculo y ellos tenían la posibilidad de decir, no, pues acaba de salir un documental, ¿no? No sé, La Raza de Bronce, Somos Lengua, que a veces sí son estrenos, son a lo mejor hasta cierto punto comerciales, pero que no se muestran también en las pantallas porque se corresponden como a un gusto más específico, ¿no? De un público más reducido. Entonces, creo que esa experiencia también de programar a través de una afinidad o un gusto particular, en el caso de los jóvenes, fue muy, muy interesante porque también hubo como el espacio para que ellos se expresaran, ¿no? A través del rap, a través del breakdance, también su sentir, ¿no? Y sus experiencias cotidianas. Entonces, creo que es fundamental, sí, el trabajo muy cercano con las personas a las que asisten a las actividades. Y me parece que justo también eso es algo que debería de conservarse a futuro, ¿no? Seguir chambeándolo, porque parte de conocer a los públicos, de la formación de públicos, está en esa misma experiencia, y qué padre ahorita que lo estamos reflexionando, ¿no? Y me recuerda que hay ocasiones, bueno, a nosotros nos llegó a pasar, ¿no? Que en ocasiones la charla después de la película se torna un poco más difícil,
A veces es una película de 2 horas, 2 horas y media, y el público acaba muy cansado, y cuando termina la película tú sientes que ya no quieren platicar, ¿no? Entonces creo que sí es también a veces un reto el poder establecer estas actividades paralelas a la exhibición, pero creo que de ahí viene el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje también colectivo que nos va a servir para, pues, ir sabiendo qué es esto, ¿no? De la formación de públicos. Y creo que, bueno, eso es como una cosa que yo rescataría, como que es el ser también conscientes de este aprendizaje que vemos, ¿no? En cada función. Claro, cada función, cada proyecto, cada lugar tiene un trabajo diferente con su audiencia y una audiencia diferente, ¿no? O sea, pueden ser universitarios, pueden ser independientes, puede ser muy, muy selecto, como tal vez lo que puede ir a nórdico o algo de experimental, ¿no? Y sobre esa observación, pues se van formando y gestionando pues, nuestros procesos, ¿no? Los procesos de cada uno para saber, bueno, ya tengo un público cautivo, ¿cómo lo amplío? ¿Cómo llego a otro? Creo que el trabajo con jóvenes siempre es uno, el universitario, profesional para arriba, ya trae un bagaje y sabemos que son consumidores, pero sí, el trabajo constante del nuevo público, de los jóvenes, siempre es, pues justo un trabajo constante, no se acaba como gestores audiovisuales o cinematográficos, es constante, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para mandar a un pequeño videíto con algunas imágenes de sus espacios, de sus proyectos, de sus carteleras. eh, y pues también aprovechamos, si nos quieren compartir sus redes sociales, donde encontramos los proyectos, para que ahorita que nos vayamos al video, pues bueno, la gente los busque, ¿no? Bueno, yo quería decir algo ahí Ah, sobre, claro. referente como a lo que Ana y Moy hablaban de, bueno, sí, se ha vuelto complicado tratar de llegar a ciertos públicos y demás. Y luego existe la red jalapeña de cineclubes, que no sé si Ever podría ahí contarnos sobre si hubo antes algún intento de hacer una red así, pero este trabajo como de estar juntando, no es una onda de control, es más bien una onda de contabilizar cuántos cineclubes hay en Jalapa, a qué se dedica cada uno, tratar como de conjuntarlos para que todos sepan qué está pasando en la ciudad, porque todos los días, hubo un tiempo en que todos los días había cine, y entonces se volvía así como, bueno, hay mucha oferta de películas y de documentales. A mí me tocó entrar, bueno, con Felipe ahí a ayudarle a gestionar varios proyectos de la red. Y pues sí, te das cuenta que existe tanto que a Jalapa llega así como poco a poco, va goteando todo el cine que hay. Y esa es como una labor también importante, como el gestionar a los que gestionan y tratar bueno, lograrlo con ello, no sé. Sí, yo creo que estas redes, pues la red Jalapeña Cineclub es que es un proyecto increíble, ¿no? En lo que se ha trabajado a la par. Por ejemplo, hemos tenido también la bondad de tener el Cinepal, ¿no? Que es bastante interesante en los demás espacios de exhibición. Bueno, que yo recuerdo otra red. Se ha habido proyectos, no específicos de Cineclub, pero sí de especies como de gremios, ¿no? Audiovisuales o colectivos en donde se han formado no solamente proyectos de cineclub, sino también de producción, ¿no? O bueno, de toda la cadena de valor cinematográfica, ¿no? De la misma producción, exhibición, comercialización y distribución. Sin embargo, creo que la red Jalapeña Cineclubes pues ha dado como pauta para darle esta continuidad y como bien dices, ha habido pues tanta oferta que yo creo que falta hacer una especie, un FODA o un buen diagnóstico jalapeño para identificar la tipología de espacios, como bien decías, es un triángulo, yo también lo veo así, es el público en primer lugar, la formación de público, la obra y por otro lado, el espacio, ¿no? Entonces, esta triada es la que debe de complementarse sin importar evidentemente el, este,
pues el espacio tal cual, ¿no? Porque puede ser abierto o en interiores. Sin embargo, creo que la red Jalapeña ha sido como un proyecto que está apuntando varias cosas. Y obviamente mi género desde su trinchera, el mismo ambulante, el mismo cine nórdico, con los espacios que a veces se complementan de alguna exposición, ¿no? Ya sea con una retrospectiva del director y todo eso, han sido como estos, pues interesantes proyectos que creo que han sido momentáneos. Yo creo que se han diluido a veces, no ha habido continuidad en algunos proyectos, algo que nos llamó mucho la atención y nunca lo olvidaremos, ¿no? Y de repente dijo, ¿qué pasó el próximo año? ¿Por qué no se optimizó otra vez, ¿no? Todo depende de muchas cosas que yo creo que sería increíble que se hiciera un diagnóstico jalapeño porque sí ha habido efervescencia increíble, ¿no? Y pues bueno, yo creo que estamos regresando a los inicios, otra vez insisto, pensando en los impresionistas, y perdón por verme un poco ñoño, pero la cuestión de las vanguardias es bien importante. El impresionismo no lo había mencionado, que es una corriente, la primera vanguardia cinematográfica es la que hace que nazca el cineclub, ¿no? Lo crea Deluc, que crea el término de fotogenia, que era tan importante, y el término de cineclub también. Antes se le llamaban pantallistas a los realizadores, ¿no? Entonces es interesante cómo los términos han cambiado, y a la par también obviamente de esto el cineclub, pero creo que estamos regresando a estos inicios del modo de exhibir pues sobre todo para preservar también nuestra memoria. Otra de las cosas que no hemos platicado es la preservación, evidentemente, de la memoria, ¿no? Y de la memoria colectiva jalapeña, que es tan importante, ¿no? Entonces, aparte de los espacios, de las redes, creo que los materiales también son muy importantes, retomar, ¿no? Ya tiene mucho que no una película que tenga a lo mejor acá no sé, hay películas que digo, creo que ya no existen, se perdieron para la posteridad, entonces habrá que consultar. Pues yo creo que los cineclubes, pues en general han aportado pues muchos elementos para la apreciación y el desarrollo de la cinematografía. Las opiniones, tanto nacionales como internacionales, se dan a través de este espacio o experiencia que se crea en cada ida, ya sea virtual también. Podemos aprovecharlo, son espacios de discusión que a lo largo del tiempo han forjado ciclos, retrospectivas e incluso los festivales, ¿no? Que son también como estos espacios de acogida para los cineclubes, ¿no? Es una oferta incluso alternativa al cine comercial en donde se pueda aprovechar, y creo que dentro de los proyectos que me gustaría platicar también es que hay que tomar en cuenta también el acervo cinematográfico, ¿no? Sí. Ok. Pues si me permiten, a mí me gustaría retomar lo que decía Ever y también Davo sobre lo de la red La Peña de Cineclubes. Hay una historia que yo no sé si es como de conocimiento popular, que al centro de esta red está este gestor, Felipe Sajid, y él cuenta que cuando inició este proyecto fue porque escuchó que Guillermo del Toro hizo algo parecido en Guadalajara, que empezó su proyecto de su cineclub, luego se empezó a aliar con más gente que tenía más cineclubes, y él soñaba
con que eventualmente pudiera programar un festival internacional de cine. Y entonces, de alguna manera, esto se logró gracias a este trabajo como de base que ya había de gestión para que hubiera sedes, público, interés. Y pues cuando saber que este proyecto existe y que de alguna manera Felipe está como pues copiando el esfuerzo, las herramientas que encontró a su disposición del Toro, pues nosotros, todos los que estamos aquí y quienes nos estén viendo, somos también esas herramientas, ¿no? Entonces se me hace como un sueño muy, pues muy válido. A lo mejor está todavía lejos de nuestro alcance, pero definitivamente nuestra supervivencia como proyectos, como redes, como espacios de cineclub, sin duda indica que estamos caminando hacia allá. Entonces, ¿por qué no ser parte de ese esfuerzo como gestor, como realizador, como docente, como público? A mí se me hace una labor muy noble, creo que está muy padre y creo que está al alcance de todos. Corríjanme si me equivoco, pero ninguna de esas funciones tiene costo. Rara vez hay restricciones para la entrada, entonces lo único que tienes que hacer, si te gustaría ver que en Jalapa eventualmente tenemos ese alcance, esa proyección, ese peso nacional, lo que tienes que hacer es ir a ver cine gratis. Así que hazlo. Sí, excelente. Pues nada más para tomar, recordar eso, ¿no? Que hay que hacerlo perdurable y accesible para todos. Y de esa forma, pues corresponde que trabajemos en comunidad como colectivo, ¿no? Para retroalimentar, para tener es responsabilidad, yo creo que tanto de los mismos espectadores como de los promotores de la cultura, como de los mismos realizadores de promover su obra y también facilitar el acervo para no ser tan difícil el acceso al cine mexicano, sobre todo, ¿no? A veces es más fácil encontrar una obra que está en otro país, ¿no? Por las disposiciones, las licencias, qué sé yo. Y en México a veces eso es lo que se nos ha dificultado en esta cadena de valor que va de la distribución a la exhibición. Creo que hay que luchar o pugnar por mayor apertura en todas las instancias para formar estos discursos a través de estos vehículos en todos, en los cines independientes, en los espacios al aire libre, en las comunidades donde no llegan estos discursos para que obviamente mantener pues al cine como algo que les decía es perdurable y accesible y asequible también. Y bueno, parte importante de que sea accesible y que esté a nuestro alcance es que los gestores estemos tocando puertas constantemente, porque no se trata, uno como público, por supuesto, que aproveche las oportunidades que están generando quienes gestionan todo esto, pero a nosotros, a la hora de encontrar películas o de echarse ahí el palomazo de pasarlas sin derechos, este, lo que estamos generando cuando sí hacemos una chamba como tocando todas las puertas es hacernos de canales. En alguna ocasión, en el Radio Televisión de Veracruz, cuando estaba esta intención, que no supe en qué se concretó, en qué concluyó, de abrir un departamento de cinematografía para pasar a través de RTV Cine, lo único que tuvieron que hacer en RTV, que en ese momento me tocó hacer a mí la gestión, fue hablar con alguien de IMCINE, que era como el 0155 que viene en la página, llamar y decir, oye, tengo este plan, ¿tú me puedes decir con quién? Y me pasaron a una extensión, un tipo Claro. increíble, César Yáñez, y me dijo, oye, pues nunca lo habíamos planteado, pero está muy bueno, entonces ¿por qué no me das un ratito para verlo? Y resulta que uno puede encontrar el catálogo de cine mexicano, lo digo por lo que nos comenta Ever, y como IMCINE da dinero para que se hagan este tipo de producciones, eso implica que como recibiste dinero público, tú como realizador, ni modo, tienes que acceder a que tus películas se van a proyectar en circunstancias que más bien implican un beneficio social. Eso quiere decir que uno, como aficionado o como persona que está gestionando un cineclub, puede llamar a cualquier institución y decir como, oye, los derechos de esta película, me gustaría acceder a ellos bajo esta situación, no voy a cobrar, me interesa que se vean Así porque se habla es. de una temática, como por ejemplo ahorita, ahí sí va un comercial, que en La Moderna tenemos un ciclo de cine que estamos haciendo con apoyo de la Red Jalapeña de Cineclubes y el Ayuntamiento de Jalapa y el IMCINE. ¿Por qué? Porque nos dieron cine mexicano de los últimos, me parece que 35 años, a ver si no me da un zape este Felipe, y IMCINE lo que hizo fue como, ah, bueno, hiciste este proyecto porque quieres enseñar estas películas, porque tienen un valor para hablar, para ser punto de partida para esta temática, ahí te van. Y creo que el costo es el de la guía. Entonces, Sí, no hay que realmente, investigar y a veces hasta creo que exacto. ellos te lo mandan porque es muy fácil. Está el departamento de circuitos culturales donde tú hablas hasta, hay combos, hasta la exposición viene
con el Y están esperando a que les llames, ese exactamente. es su trabajo y Y lo tiene van a hacer y muchos lo van a hacer años, gratis. tiene muchos años que existen estas opciones que se pueden investigar, y ahorita con las nuevas reglas que hay también, yo creo que hay espacios para conseguir material, para infraestructura, para evidentemente ver otros circuitos. Vale la pena que sí, que los gestores culturales se documenten, ¿no? Para que puedan Escríbele a evidentemente los hacer lo realizadores, posible síguelos en Twitter, pregúntales. A todo el mundo está ansioso de que su directamente. trabajo se vea, de que su trabajo se discuta. Entonces, pues algunos tenemos el espacio, muchos tienen la curiosidad y el interés. Entonces, en algún punto tenemos que poder trazar una cadena para hablar con esta gente y que no necesariamente, por supuesto que se merecen pues una lana, los derechos de distribución, lo que sea, pero hay gente que te va a decir, por supuesto, pásala. Es más, yo vivo medio cerca, voy tal día, ponla ese día y yo la presento, ¿no? Sí, Entonces, en y que realidad, incluso, esta comunidad es muy grande, perdón, y lo así es, único que no, hay que perdón. hacer es tocarles la puerta y muchos te van a decir que sí, pero además si te dicen que no, bueno, pues hay un millón de puertas que tocar. Así es, grandes exhibidoras y distribuidoras tienen pues toda la oportunidad. Si tú te diriges directamente y sin fines de lucro, la película que no te imaginabas, o que un espacio incluso comercial que no podría conseguir porque le iba a costar mucho, tú la podrías conseguir de manera gratuita por el objetivo con el cual va a ser dirigido. Entonces, muy bien por lo que decía Ana también, formar públicos. Y hay que tener los medios y canales. Sí, sobre todo de cine mexicano, ahorita hay como varios catálogos ahí, hay otras muestras que están ofreciéndose y por medio de contacto solo dicen, oigan, tengo esta muestra, tengo esta película, ¿quién la quiere pasar? Y pues ahí es como ir cazando también. Y muchas veces sí es cine que no llega a otros lados, pero esa es justamente la tirada de estas, como digámosle, métodos de distribución, de, bueno, hay que formar públicos, hay que llevar películas a donde no se imaginan que puede llegar, y sí, es nada más como de seguir formando redes de redes, tal vez, ¿no? Para seguir moviéndonos. Sí, bueno, a mí como a manera un poquito de ya reflexión, creo que aparte de retos, también ha habido ya muchos logros, ¿no? En toda esta historia y proceso. Por ejemplo, este año, pues ya apareció en el anuario de IMCINE de 2021 un pequeño texto por parte de CDCine, ¿no? Esta red nacional de espacios de exhibición, y un texto que fue redactado por una misma comisión de la red, en donde pues se habla de qué onda con los espacios alternativos, qué onda con los gestores, ¿no? Independientes. Y creo que eso es un gran logro porque se está articulando mucho más el trabajo, hablando de que ya hay más profesionalización que antes, tal vez, ¿no? Ya a través de estas redes, de estas organizaciones, ya podemos acceder a un taller de procuración de fondos, ¿no? A un taller de derechos de autor y un montón de temas más, ¿no? Que antes yo creo que no se podía. Entonces, creo que eso es como algo que en este año sucedió y a mí en lo personal me, me dio mucho gusto. Y bueno, sin duda también hay retos, ¿no? Yo creo que el que siempre se va a, a continuar es la cuestión del financiamiento, ¿no? Para los proyectos, independientemente de cuáles son las motivaciones o, sí, del tipo de gestor cultural, porque hay unos que trabajan de manera muy autónoma, mientras otros que sí procuran fondos desde las convocatorias. Entonces eso también ha sido todo un debate, ¿no? De cómo procurarse el financiamiento, y me parece que justo también esta onda de la política cultural llevar el cine y las películas, ¿no? A los lugares, ¿no? Como fue nuestra experiencia con Cinema Colecta, sino que desde las mismas comunidades surjan también los mismos proyectos. Eso sería también muy, muy interesante, y creo que hace falta que este número de cineclubes independientes crezcan. Y bueno, por ejemplo, está la cuestión de las convocatorias estatales, las federales por parte de IMCINE, que procuran financiamiento, ya sea para adquisición de equipo o para espacio, o simplemente para cartelera. Pero creo que para los gestores que ya tenemos
años, ¿no? Trabajando en esto, es como, oh, sí, ok, ya se abrió la convocatoria, entro, ¿no? A lo mejor y sí quedo, pero creo que no basta a veces con que se lance la convocatoria, ¿no? No basta con que, pues sí, existan estas oportunidades, sino que sí estaría genial que surjan, ¿no?, estos otros proyectos y que se trabaje también un público fuera de lo centralizado, donde no llega, donde generalmente tienen que viajar más de una hora para llegar a un cine, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario esta formación también de posibles agentes culturales que hoy son público, pero a lo mejor mañana van a querer hacer un cine en una comunidad, ¿no? Y creo que eso es como muy importante para que no también no se queden estos financiamientos nada más en el pequeño círculo, ¿no? Que lo trabajamos, sino abrirte estas más puertas que pues hacen falta. Además, creo que podemos hacer como espectadores la labor de darle a la gente como una misión, un momento como para que diga, bueno, yo cómo podría participar más allá de ser espectador. Y pues es impresionante saber la cantidad de caminos que puedes trazar a través de la exhibición del cine, ni siquiera digamos de la filmación. Por ejemplo, ahorita que están hablando de convocatorias, de financiamientos, yo apenas hace unos 6 meses, 6 semanas, perdón, algo así, entregué un proyecto y la justificación para ese proyecto, que era precisamente para proyectar cine, era que, no sé si recuerden que cuando fue el mes del orgullo, se pintó la cebra peatonal de Enríquez con la bandera del orgullo homosexual y de la comunidad, y a mí me impresionó mucho, y cuando lo estaba escribiendo ese proyecto con Felipe, estábamos hablando de la respuesta de la gente, la respuesta negativa. La positiva, pues por supuesto increíble y nada que cuestionar, pero la negativa era en comentarios en redes sociales, en artículos de periódico, de ¿y esto para qué? Y esa gente, así como pues mucha homofobia, mucho odio, etcétera. Y entonces nos quedamos pensando como, bueno, a ver, ¿qué puede uno hacer como gestor para estas cosas? Y entonces eso es muy importante, que todo el mundo que está como con una curiosidad respecto al mundo del cine o que quiere ser un público un poco más activo sepa que ese es un camino, es el principio de un camino, porque tú puedes encontrar un problema social y arreglarlo a través del cine, no necesariamente a través de su generación, pero sí de su exhibición, de su discusión. Entonces, a partir de esta convocatoria, que pues ganamos, creo que la justificación vale mucho la pena, era como, bueno, vamos a partir de la idea de que esta gente que tiene estos sentimientos, que estaría mejor que no tuviera, podría cambiar, podría tener otra idea como un poquito más plagada de apatía, si a través del entretenimiento, que me parece que es Bell Hooks la que dice que pues, es como la pedagogía de las masas, le presentamos un vocabulario, una experiencia de vida que sea distinta a la suya a través del drama, a través de la comedia, siempre como con el caleidoscopio de la belleza del cine, y después alguien que pase la proyección, por ejemplo, acabamos de pasar El lugar sin límites, y el, alguien de la comunidad, algún activista, alguien que sea capaz de compartirte su experiencia para que tú, eso no se quede nada más en que viste la peli, sino viste la peli y viste que este personaje, viste que esto que ocurre aquí, esto es muy común, pasa en tu estado, lo acabamos de ver en tal lado, y entonces te alejas de que la abstracción de que el cine es una abstracción que está ahí como para entretenerte y hacerte pasar ahí 2 horas menos peor en tu vida, y te enteras de que es una herramienta que te comunica con toda la gente a tu alrededor también. Entonces sí es muy importante que si tú ya diste el paso y viste un problema que quieres arreglar a través del cine, sepas que hay gente que tiene dinero para ti. Eso está increíble lo que dices, Moy. Y aparte me hace recordar algo que no mencioné sobre este cine expandido, ¿no? Que le llaman el otro cine, que también es importante. Hay algo que le llamamos los cines mutantes, que es como esta propuesta, ¿no? Que también se incluye, me parece que en el anuario estadístico, de todas estas propuestas que tienen un catálogo que está en constante construcción, tanto de materiales, tanto de formas de trabajar, sin financiamiento público, ni tampoco con la obtención de eso, sino con los medios que se tienen. Hay creo que todas las formas, ¿no? Y esto es nuevo, yo creo que valdría la pena checarlo. Tienen un fanzine también, ¿no? Que es la parte como editorial de esta parte de los cines mutantes, y que también hay que tomarlos en cuenta, y que pues bueno, también están ahí a la disposición. Es bien curioso que ahorita ya se esté tomando el nombre del cine experimental, del cine hecho a mano, de pues todas esas variantes que hay, puesto que pues no son nuevas, ya hay una tradición también en el estado en cuanto a estas producciones y estas exhibiciones, y ahorita están tomando un boom, y pues bueno, es interesante verlo.
pues ya mencionamos, el Cineclub es un proceso formativo, un proceso de exhibición, formar a nuevos cineastas, a futuros cineastas, formar a nuevos y futuros gestores en el cine y en el audiovisual. Y pues todos y cada uno de estos proyectos de ustedes agentes, o nosotros agentes, pues estamos construyendo ese cachito de historia que nos toca, ¿no? Un proceso en la historia audiovisual y cinematográfica de la ciudad, y pues quién sabe en unos años tal vez del Estado, ¿no? Entonces, pues con esto quiero ir cerrando, quiero agradecerles muchísimo sus experiencias, sus aportes, ese valor y esas ganas que se tiene como persona para hacer y gestionar proyectos, pues creo que es un motor en la ciudad. Y pues bueno, en el Ágora, celebrando estos 42 años, pues les agradecemos que me hayan compartido todo esto. En nombre, bueno, pues no sé si alguien falta de redes antes de ya mandar, de ya despedirnos. Bueno, que nada más hablo de las redes del colectivo. ¿Cómo? ¿Me Sí, escuchan? nada más las redes y medios de contacto. Sí, pues nosotros estamos en Facebook como Colectivo Nórdico, en Instagram también. Y bueno, eso es uno de los varios proyectos porque no sé si puedas dar solo un último comentario. Justo como lo comentaba, lo que decían, bueno, el apoyar y seguir apoyando a otros proyectos similares. Hemos participado con La Moderna y con otros proyectos alrededor de la Red Jalapeña y demás. Y bueno, sí rinde sus frutos, sí llegamos como a la creación de espacios y conjunciones de redes como que nos llevan a hacer otros proyectos más allá. Y pues nada, solo es como retomar eso de que es importante seguirnos apoyando. Y, por ejemplo, como modo de comercial, así es como el Cinema Nahual funciona. Se funda a través de Cinema Estridente, un poco la unión entre el colectivo nórdico, el Cinema Tenebre, que es otro cineclub que tenía por ahí dando vueltas, y el apoyo de la Red Jalapeña de Cineclubes. Entonces, se dan cuenta, todo es parte de un mismo universo. Y pues bueno, nada más eso, como recalcar que es onda del apoyo y pues las redes, volviendo a eso de las redes, en Colectivo Nórdico, en Facebook, Instagram, Blogspot, ya, de ese proyecto. Muchas En, gracias. Adelante, adelante. en La Moderna nos encuentran, estamos en Facebook y en Instagram como La Moderna y ahí pueden ver nuestra cartelera. La programación está en constante movimiento y ya les mencioné hace un rato cómo pueden sumarse, participar, sugerirnos películas y en general somos una puerta a la que ustedes pueden tocar y esperamos darles una respuesta que les guste en todo momento. Ahí nos vemos en La Moderna, en Hidalgo 67 junto a Los Berros. Gracias, Mon. ¿Algo más? Pues yo nada más comentar, pues cineveracruz@gmail.com o Cine Veracruz también en redes sociales, y próximamente un proyecto nuevo que va a tener mucho que ver con eso, ya lo anunciaremos. Feliz 42 aniversario ahora. Gracias, Ever. Pues que sigan los proyectos, que no dejen de suceder, que no deje la gente de ver cine veracruzano, que no deje de asistir a los cineclubs. Y pues bueno, en nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, el Ágora de la Ciudad, en sus 42 años, les da las gracias por participar y compartir, y a ustedes por escucharnos. Gracias y buenas noches.